la creación el día sexto. ¿El día qué? Sexto. Y en este día, a través de lo que dice la palabra de Dios, he encontrado tres misterios muy fuertes, muy profundos dentro de esta palabra. Vamos al Génesis 1, Génesis 1, 24, del 24 al 31. Y dice así: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes. ¿Qué le dijo el Señor a la tierra? Produzca seres vivientes. ¿Quién produjo los seres vivientes? Dios. La tierra. La tierra. ¿Ok? Por la orden de Dios. Y sigue diciendo: según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Cuáles misterios encontramos aquí? Podemos leer la palabra y la hemos leído durante años y no alcanzamos a profundizar en lo que el Señor quiere que veamos. Y lo que vamos a ver son tres misterios poderosos que Dios está revelando aquí. No sé si me alcance el tema para revelar los tres misterios, pero si no, le continuamos el miércoles o el domingo. Amén. Así que el primer misterio que el Señor nos está diciendo es que el hombre fue creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Del Dios Todopoderoso. Y que Dios le dijo a la tierra: produzcan todo tipo de animal que respira. Entonces aquí hay una enseñanza que el Señor nos quiere decir. Dice la palabra en otras Biblias, dice almas vivientes. Produzca la tierra almas vivientes. ¿Qué produzca la tierra? Almas vivientes. ¿Y qué es el hombre? Alma viviente. Es un alma viviente. Nada más que hay una diferencia entre los animales y Dios y el hombre, perdón. La diferencia es que son almas vivientes, pero que en el hombre el Dios Todopoderoso sopló aliento de vida sobre él, y entonces le dio una naturaleza diferente, una esencia diferente. Amén. Así que vamos a empezar a desarrollar los temas para que podamos tener un entendimiento aún mayor de lo que Dios Todopoderoso quiere darnos a conocer a través de su palabra. Amén. Entonces vemos que primeramente el Señor crea el animal y después crea al hombre. Por lo tanto, la primera naturaleza de todo hombre creado es una naturaleza animal. Por eso Pablo habla acerca de la naturaleza carnal, que es una naturaleza animal, una naturaleza que se mueve bajo la tierra, bajo lo terreno, bajo un alma caída. Amén. Entonces el hombre tiene que crecer, tiene que madurar y tiene que avanzar en un diseño de Dios. Por lo tanto, al hombre, Dios Todopoderoso le dice que Él es el encargado de la tierra, de hacer que la tierra esté para bien o la tierra se muestre para mal. Hoy en día, a través del hombre caído, hemos dañado al mundo, y hoy estamos batallando.
Hoy, a causa de la idolatría y del pecado, las tierras se han secado, porque dice la palabra de Dios que la idolatría provoca sequedad, provoca desiertos. Así que por eso nosotros tenemos que tener conciencia de que no tenemos que tener ídolos en nada, no tenemos que adorar nada que no sea nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Vemos que estos seres vivos respiran y que son capaces de reproducirse a sí mismos según su especie, según lo que Dios ha dicho que sean. Vemos como el hombre, la creación del hombre, nunca finaliza. Cuando el Señor dice que creó los peces, las aves, los animales de la tierra, los minerales, el Señor dice que una vez que los crea, concluye ahí, termina el proceso de la creación y dice, reproduzcanse. Pero en el hombre tiene una connotación diferente. El hombre siempre está en un proceso de crecimiento y de expansión. La ciencia, el conocimiento de Dios siempre va en aumento. Por lo tanto, el Señor no terminó la creación del hombre. No dijo el hombre ha sido creado y terminada su creación, sino que a él, en el aliento de vida, le hace crecer en el espíritu de tal manera que su espíritu siempre esté avanzando en la ciencia y avanzando en el conocimiento de Dios. En la palabra yad, que quiere decir conocer, tener una relación íntima con Dios. En la medida que tú tengas una relación íntima con Dios, es en la medida que tú crecerás en el espíritu y las revelaciones del reino de los cielos serán manifiestas aquí en la tierra. Por lo tanto, que un hombre que tiene una buena comunión con Dios siempre está en crecimiento, siempre está en aumento, nunca se detiene. Mas sin embargo, el hombre que no está en Dios siempre tiene procesos de retroceso, de vivir una vida de pasado. Pero un hombre en Cristo siempre vive hacia el frente, avanzando, creciendo, madurando. ¿Amén? ¿Sí vamos entendiendo hasta ahí? Entonces el Señor siempre está soplando su aliento de vida, siempre está renovando el espíritu que tienes tú a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Amén? Dice la palabra de Dios, hagamos al hombre. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se estaba recibiendo? ¿A quién le dijo hagamos al hombre? A Jesús y al Espíritu Santo. ¿Y a quién más le dijo? ¿A la tierra? ¿A quién? Fíjense bien, la palabra hagamos, Dios está hablando en un plural. El Dios Todopoderoso se está manifestando en un plural, Elohim. La palabra Elohim quiere decir dioses. Pero no está hablando en una connotación de que haya muchos dioses, que tuvo que hablar a los demás dioses para que se juntaran y pudieran crear al Dios, al hombre, perdón. Lo que pasa es que la palabra Elohim viene de una connotación de una palabra hebrea que se llama Ejad. ¿Qué se llama? Ejad. Que quiere decir unidad, uno, pero es una unidad compuesta. Una unidad compuesta, ¿qué quiere decir? Unidad compuesta, permíteme tantito y ahorita lo movemos. Compuesta, amén. Es una unidad compuesta. ¿Qué quiere decir? Que el Dios Todopoderoso tuvo que manifestar su identidad visible. Él tuvo que manifestarse como un Dios visible. Y para eso envía a su Señor, a Adonai, a su misma esencia, Dios Yeshua, Jesucristo. Amén. ¿A quién envía? La imagen visible, ¿quién es? Yeshua, Jesucristo. Lo conocemos en las iglesias cristianas como Jesucristo, pero la realidad de su nombre es Yeshua. Y el nombre poderoso de Yeshua tiene poder en su connotación hebrea. Recuerden que el alfabeto hebreo se conecta con el universo, se conecta con la esencia de Dios, y hay poder cada vez que manifestamos las letras hebreas o manifestamos las palabras hebreas. ¿Ok? Entonces, el Dios Todopoderoso se manifiesta, es visible al hombre. ¿Quién caminaba con Adán? Dice la palabra caminaba con Adán. ¿Y quién es la palabra? Yeshua. Yeshua caminaba con Adán. Era visible para Adán y con él tenía una convivencia, un conocimiento de la profundidad. Amén. Una palabra yada. Ciencia, revelación, sabiduría, entendimiento, conocimiento. Todo eso es lo que quiere decir palabra yada, ¿ok? Y eso es la palabra Yeshua.
El conocimiento está en Yeshua. El conocimiento está en Jesucristo. El poder de la gloria de Jesucristo está manifestado sobre su nombre. Todo aquel que conoce al Señor Jesucristo, Adonai, conoce al Padre. Ahora recuerde, la palabra Elohim no quiere decir que tenemos nosotros los cristianos 3 personas, 3 dioses. No. Esto ha sido una connotación católica. Decir que tenemos 3 personas, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas. No son 3 personas. Es una sola persona, es un ejad, es un compuesto en unidad. No puede vivir Dios Todopoderoso sin Jesucristo. Jesucristo no puede vivir sin el Espíritu. Y así es una unidad en el ejad, en el cuerpo, alma y espíritu. Es como nosotros. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Pero somos uno solo. Aunque tengamos 3 diferentes maneras de manifestarnos, seguimos siendo uno solo. Así es el Dios Todopoderoso, es Ejad. El Dios Todopoderoso, su palabra visible, el Dios visible es Yeshua. Amén. Pero sigue siendo uno. Uno con el Padre. Y también podemos ver que tenemos el Ruach HaKadosh, el Ruach de Dios, el Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Aquel que manifiesta su gloria a través del entendimiento, a través de la conciencia. El que te habla al Espíritu y te dice que es bueno y que es malo. El Ruach HaKadosh, el Espíritu de Dios, el aliento de vida de Dios está en ti, morando en ti, para que tú puedas tener ese discernimiento de qué es bueno hacer y qué no hacer. Por eso este es un primer misterio, la palabra Ganos, la palabra Elohim, que no son 3 dioses, que no son 3 personas, no somos trinitarios, somos adoradores de un solo Dios. El Shema Israel quiere decir, al Señor tu Dios es uno, y solo a Él adorarás. No hay otros dioses. Hay la manifestación visible de Yahweh, la manifestación visible del Dios Todopoderoso, que es Yahweh, que se escribe así. Esa manifestación visible es Yeshua. Amén. Amén. Y por medio de su Santo Espíritu, el Ruach HaKadosh, nosotros podemos conocerle. Nosotros podemos sentirle. Nosotros podemos aprender de Él. A través de su Espíritu, soplándonos la sabiduría, a través del conocimiento de la palabra, nosotros conocemos a nuestro Creador, al Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Este es uno de los primeros misterios. La palabra Ejad. Amén. Si la palabra hubiera dicho Yashid, estaría hablando de un Dios indivisible, un Dios que no se puede dividir. Y aquí estamos hablando de un Dios que se divide en Jesucristo, el Ruach y el Padre, que terminan siendo uno solo. Recuerda el Shema Israel. Escucha, Israel, tu Dios uno es. Amén. Amén. Tu Dios es Uno. uno, solamente uno. Amén. Amén. Y entonces ahí podemos entender que el Señor dice, hagamos al hombre. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? A su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. A ver, Chalán, vente para acá. Ánimo con mi Chalán. Y entonces el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay una enseñanza que dicen los rabinos, el rabino Ram, el maestro Rambam, dice que el Dios Todopoderoso le estaba hablando a los ángeles, la creación de los ángeles que fueron constituidos o creados en el segundo día. Y le estaban diciendo a los ángeles, vengan, vamos a hacer al hombre, como diciendo el Señor, pidiéndole consejo a los ángeles para poder formar al hombre. También esto podría ser una enseñanza para ti, que siempre es bueno que tú te allegues de hombres sabios que puedas pedir un consejo para seguir adelante. Amén. Pero la realidad es que Dios no le pidió consejo a nadie. El Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y tierra, Él mismo nos formó a su imagen. A su imagen. Amén. Amén. Y dice la palabra que el Dios Todopoderoso se llama, ¿cómo se llama? Yod, Hei, Bad, Hei, que quiere decir yo soy el que soy. Amén. Y dice, y lo hice a imagen y semejanza.
Fíjese bien cómo las palabras del Dios Santísimo forman la imagen y la semejanza de los hombres. Dice yo, bueno, no vamos a hacerlo tan grande. Esta palabra, esto de aquí lo puedes hacer así, ¿ok? O así como a veces yo lo pongo. Pero lo adecuado es así. Entonces, dice, hagamos al hombre una semejanza. El Señor está creando al hombre a su semejanza. Le está dando una connotación de las cosas terrenales, cabeza. Pero también está formando los brazos a través del yo soy, y le está formando a través del Abao, que significa la ley, que significa la Torah, que significa los mandamientos. Le está dando una columna vertebral. Pero también le vuelve a poner las piernas, y está formando hoy el Dios Todopoderoso al hombre a su imagen y semejanza, a su esencia divina. Una imagen del Dios Altísimo. ¿Amén? La imagen del Dios Altísimo, formada a través de su nombre. En su nombre está la creación, en su nombre está el poder, en su nombre está la gloria de las cosas celestiales para establecerlas en las cosas terrenales. Amén. Amén. El Señor nos está diciendo que en su nombre nosotros habitamos, que en su nombre nosotros nos conectamos a través de su palabra divina, que en su nombre nosotros entendemos y comprendemos, tenemos razonamiento, tenemos entendimiento, tenemos libre albedrío, tenemos la ciencia y la sabiduría del Dios Altísimo para ponerla por obra, por los brazos, para hacer la obra del Dios Todopoderoso, para llevar la creación al potencial y al poder que Dios necesita por medio de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que no estudia la palabra de Dios es un neófito. Es una persona que se dedica solamente a manifestar las obras de la carne que están por acá. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú entiendes la palabra de la Torah, la palabra del Tanakh, la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento, tú estarás aferrado, tu columna vertebral será firme y caminarás siempre en el conocimiento del Dios Altísimo. Y cuando está conectada la palabra a tu mente y la palabra está conectada a la tierra, entonces tú puedes caminar en un proceso de santidad sin contaminarte en las cosas terrenales. Ese es el segundo misterio. El primer misterio, el conocimiento de Yahweh, el conocimiento del Dios Todopoderoso. Cuando no entendemos lo que es Yahweh, el poder y la esencia en nosotros estamos caminando de una manera carnal. Pero cuando estamos caminando en el conocimiento del Dios Todopoderoso, nuestro espíritu se conecta a la esencia de Yahweh, nuestro espíritu se conecta al Dios Todopoderoso y nosotros comenzamos a manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que Dios está haciendo es que tú y yo volteemos los ojos hacia Él y estemos creciendo a través del conocimiento de su gloria. Por eso es tan importante, siempre que leas, profundices en la Escritura, profundices en la palabra. Dios siempre te va a traer una revelación en la medida que tú profundices en Él, en la medida que tú lo conozcas. Amén. Y luego sigue diciendo, dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Si vamos a vamos a Génesis 1:27. ¿Qué nos dice Génesis 1:27? ¿Quién lo tiene por ahí que lo pueda leer en voz alta? Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra creó Dios al hombre. En Génesis 1:27 vemos que el Señor creó, el Dios Todopoderoso creó varón y hembra. Pero vemos que más adelante el Señor dice que durmió Adán y de ahí sacó a Eva. Entonces, ¿a quién creó el Señor? Si nos vamos con algunos rabinos, unos rabinos dicen que la primera creación de la mujer fue Lilith, y que Lilith desobedeció a Adán y decidió irse fuera del Edén a habitar con los demonios, ¿ok? Habitar con otras personas, y entonces tuvo una creación caída. Pero si nos vamos a la profundidad de la palabra, en donde dice que el Señor Dios Todopoderoso creó al hombre, varón y hembra los creó,
Quiere decir que en la esencia de Adán, había dentro de él mujer y hombre. ¿Mujer y qué? Hombre. Mire, no me gusta matar vacas sagradas, pero aquí a cada rato matamos vacas sagradas. La manera en que pensó y creyó y como le enseñaron los pastores en el cristianismo, la verdad a veces es pues pura suposición. Pero si nos profundizamos en la palabra de Dios a través de las raíces, a través de lo que la palabra de Dios en el hebreo significa, dice que en la palabra Adán fue creado mujer y hombre dentro de sí mismo. Vuelvo a la palabra Ejad. Dentro de Adán había la esencia de una parte mujer, una parte hombre. Esta es la esencia de Ejad. Pero también dice Moisés que cuando estaba escribiendo la Torah, cuando estaba describiendo acerca de hagamos al hombre, dice Moisés, Señor, y se puso a platicar con Dios Todopoderoso, dice, Yahweh, no vaya a ser que los incircuncisos, los hombres malvados y perversos, vituperen tu nombre, haciendo creer que muchos dioses fueron los que crearon al hombre. Y el Señor le contesta, el que desee errar, errará, pero mi palabra está puesta para hacer crecer a aquel que quiera crecer, aquel que investigue. Así que, al decir yo esto, que la esencia de Adán era mujer y hombre, los homosexuales podrán pensar que Dios se equivocó y les dio una mitad de hombre en un cuerpo que no querían, o una mujer en un cuerpo que no querían. Y entonces los que quieran errar van a errar. De ahí pueden suponerse y suplantar que el Señor se equivocó, pero el Dios Todopoderoso nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Diga conmigo, el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso nunca se equivoca. La naturaleza caída del hombre va a imaginarse cosas que no son lo que dice la palabra. Por eso dice la palabra que en Génesis 2:23, ¿qué hizo? ¿Qué dice la palabra Génesis 2:23? ¿Quién lo lee? ¿Voz alta? Vamos, Luis. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso. A ver, retrocede uno. El 22. El 22, a ver qué dice. Y de la costilla de Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ok, dice la palabra de Dios que Dios le dio a Adán, lo hizo dormir a Adán. Ok, ¿qué significa el dormir a Adán? Significa una muerte figurativa, una muerte. Tuvo que morir Adán para poder sacar Dios, tuvo que morir a la carne. La esposa amada. Entonces, dice que de la costilla sale Eva, de su costilla. Esto vemos que es un patrón 1, 2, 1 que dice el Señor y que dicen los hebreos. Dice los rabinos, dice que todos nosotros hemos sido uno, que antes de venir al mundo, tú y yo, primeramente estábamos delante de la presencia de Dios, y tú y yo éramos hombre y mujer delante de la presencia del Padre. Pero cuando el Padre decide enviarnos a la tierra, el Señor divide, separa a la mujer y separa al hombre, les da un cuerpo y una connotación con características diferentes, y las hace y las envía a la tierra, de tal manera que cuando están en la tierra, el Dios Todopoderoso les dice que tendrán que buscarse, tendrán que encontrarse, y en el momento en que se encuentra el varón con la mujer, que fueron asignados en los cielos como un ejad, como una unidad, vienen y se juntan, y entonces por medio del matrimonio santo, de una consagración sacerdotal, del matrimonio, se vuelven otra vez a ser uno, como el ejad, como fueron en la tierra. Y entonces dice que la ayuda idónea se convierte en la mujer que se opone a ti, la mujer que te ayuda a crecer, la mujer que te ayuda a extenderte en un ámbito mayor de inteligencia, entendimiento, prosperidad, bendiciones. ¿Por qué? Porque el 50% de la sabiduría está en ella y el 50% de la sabiduría está en ti. Y cuando junta al hombre y a la mujer, se vuelven otra vez el 100% que Dios había creado en los cielos. Y eso es lo que están diciendo los rabinos, los maestros rabinos. Amén. Ahora,
Recuerden que todo lo que hace el Antiguo Testamento es profético, es lo que ha de ocurrir en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, todos aquellos que han abolido el Antiguo Testamento diciendo o creyendo que en el Nuevo Testamento está plasmado todo, están equivocados. El Nuevo Testamento solamente sirve de confirmación de todo lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento. Amén. Por lo tanto, si tú no conoces el Antiguo Testamento, nunca conocerás los misterios y las revelaciones verdaderas en Yeshua. Amén. Amén. En Jesucristo. Y esto es una revelación de Jesucristo. Esto es una revelación de Jesucristo. Que, fíjese bien, se lo voy a explicar más o menos. Y eso viene siendo el segundo misterio. Dice que Adán durmió. Estamos hablando de una muerte física. Para que le fuera desprendida de su costado, de su costilla, fuera desprendida la mujer que iba a ser su compañera idónea durante toda su estancia aquí en la tierra. Que tendrían que, una vez que estuvieran separados, que tendrían que buscar un conocimiento, que tendrían que buscar el conocerse el uno al otro para poderse volver a ser uno solo, un ejad en Cristo Jesús, en Yeshua. Amén. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo tiene que morir en la cruz del Calvario. Pero antes de morir en la cruz del Calvario, vemos la cena del Señor donde dice el Señor Jesucristo que mi cuerpo sería partido por amor a nosotros. Y quisiéramos memoria de Él, porque su cuerpo sería partido. Adán fue partido, fue dividido. Su cuerpo fue dividido. Y ahí te va la enseñanza en Jesucristo. Jesucristo estando en la cruz del Calvario, si te das cuenta, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿ok? Soy mal dibujante, pero me entiendes. Ahí está muriendo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que se acercó un romano y tomó una lanza. Y esa lanza la atravesó en su costilla. Y que de su costilla salió agua y sangre. De la costilla de Adán salió agua y sangre para formar a la esposa. De la costilla del Señor Yeshua salió agua y sangre para formar a su iglesia divina. Amén. A su asamblea, a su acogida, a su congregación. Amén. Ese es el misterio de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz para dar vida a una nueva mujer, la esposa del Cordero. Pero ahora el Señor te ha dicho, ¿cómo fue que tuvo que morir el Señor? El Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, sacrificándose en su carne, haciendo morir a su carne, para que la esencia del Espíritu de la iglesia viniera a ser sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, si tú quieres ser un hijo del Dios Altísimo, lo primero que tienes que hacer es morir. ¿Pero morir a qué? A la carne. A la carne. Si tú no mueres a la carne, nunca vas a poder dar a luz la esposa que el Dios Todopoderoso desea. Una iglesia santa, sin contaminación y sin mancha. Una quejilá del Dios Altísimo, una asamblea, una congregación divina, que busca las cosas del cielo y no las cosas de la tierra. Amén. Entonces el Señor Jesucristo en esta cruz, al ser traspasado en su costilla, da a luz a la iglesia. Amén, amén. Amén. Da a luz a la iglesia. Y en esta cruz, ¿qué fue lo que murió? Murió la carne. ¿Qué estás dispuesto hoy a sacrificar por tu Dios Todopoderoso? ¿Qué estás dispuesto a hoy entregarle a Él y decirle, Señor, haz que esto muera para que pueda vivificarse el Espíritu mío que tú has puesto en mí? Pero mientras tú no quieras sacrificar algo, no podrás dar a luz a algo superior, a algo divino, a algo celestial. Amén. Por eso el Señor Jesucristo dice, mi cuerpo fue partido, mi cuerpo fue desprendido. Fue desprendido la carne, fue desprendida el alma para que el espíritu volviera a la esencia de Dios. ¿Qué tienes que desprender de ti al morir?
Tienes que desprender las cosas de la carne, las terrenales. Tienes que hacer desprender las emociones, el alma dañada, las emociones dañadas, la mente dañada, toda falta de voluntad dañada que te impiden alcanzar las cosas del Espíritu. Tienes que entender que tienes que volver a conjuntar todo para que se vuelva un ejad bajo la presencia del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que quiere el Señor, que conozcas. Y a través del conocimiento de Él pueda establecerte otra vez en un ejad, que pueda estar la presencia de Dios rodeándote a ti y que sea manifestada la gloria de Dios. Amén. Amén, amén. Vamos matando vacas sagradas. Vamos entendiendo la profundidad de la palabra. Amén. La palabra no se trata de leerla por leerla. Se trata de que profundicemos en ella, a que lleguemos a la medida del varón perfecto, en el conocimiento de su gloria. Y para eso hay que conocerlo en la profundidad de su palabra. Bórrele, hijo. Y sigue diciendo la palabra, en lo que le borra aquí, mi amado. Sigue diciendo la palabra que nosotros somos hombres que Dios ha soplado vida sobre nosotros. Entonces, el aliento de vida del Señor lo que está haciendo es separarnos de un aliento de vida, de muerte y destrucción, un aliento de bestia, un aliento de animal. Por lo tanto, es necesario, fíjate bien, por lo tanto era necesario que el Señor viniera con un soplo de vida. A ver, vamos a buscar la palabra que puse aquí. Mira, otra enseñanza que te quiero decir en cuanto a que Adán durmió. Génesis 2:24 ya dijimos, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Entonces vemos como aquí Yahweh creó un solo ser que fue Adán. Después lo divide, hombre y mujer, y entonces crea la pareja idónea y los vuelve a juntar en el santo matrimonio. Pero la palabra mujer en el hebreo quiere decir nekevá. ¿Qué quiere decir? Nekevá. Bueno, más bien así se llama mujer en hebreo. Mujer. Esto viene del 5347 del Strong. ¿Qué quiere decir? Hembra, mujer. Pero también viene de una connotación de una raíz primaria del 5344. ¿Qué quiere decir? Fíjate lo que quiere decir. Quiere decir perforar. O sea que la mujer viene de la palabra perforar, traspasar. Viene también la palabra atravesar, horadar. ¿Ok? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo para dar a luz a su esposa amada? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo para dar a luz a su esposa amada? Fue traspasado. Fue traspasado, fue horadado, fue perforado, fue clavado en esa cruz del Calvario para poder dar a luz a la mujer, a la esposa. El Señor Jesucristo te llama a que vas a tener que pasar sufrimientos de que te traspasen, te difamen, atraviesen el alma, el corazón, a través de traiciones, a través de situaciones y circunstancias que te están pasando la vida. ¿Pero para qué? Para que puedas dar a luz a lo espiritual, para que puedas dar a luz a un proyecto de vida mejor en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere Dios Todopoderoso, que entiendas que Él, para dar a luz a la mujer, para dar a luz a su iglesia, tuvo que vivir todo este proceso. Tuvo que ser perforado, tuvo que ser traspasado, tuvo que ser atravesado, tuvo que ser horadado. Esa fue la función de la cruz. No podía nacer la mujer si el Señor Jesucristo no hubiera sido sacrificado en esa cruz del Calvario. ¿Quién dice amén? Están muy serios. Están muy serios. Déjale, pongo los lentes porque si no los veo. ¿Cómo vamos, mi amado? ¿Vamos bien? Vamos aprendiendo. ¿Se alcanzan a ver desde allá? Amén, gloria a Dios. Fíjense cuánta profundidad trae la palabra y nosotros no lo veíamos.
¿Cuántas veces hemos leído estos versículos bíblicos y nosotros no los habíamos entendido? ¿Cuán necesario es que tú y yo muramos a la carne para poder dar a luz las cosas espirituales? ¿Amén? ¿Amén? ¿Quién dice amén? Entonces puedes ver el mensaje que nos está hablando el Dios Todopoderoso. Puedes ver cómo el Señor mismo tuvo que ser sacrificado para darte luz a ti, que eres su iglesia, que eres su congregación santa, que eres su comunidad. Amén. Amén. Que eres su asamblea divina. Pero ¿qué pasa? El Señor ya dio a luz a la mujer. El Señor ya dio a luz a la mujer, ya dio a luz a ti. Amén. Pero ahora, ¿qué falta? ¿Qué falta para que seas igual y semejante al Dios Todopoderoso? Morir a la carne. Morir a la carne, ¿qué falta? Ser más espiritual. Ser más espiritual, ¿qué falta? Que el aliento de vida sople sobre ti para que las cosas espirituales desciendan a tu vida. Amén, amén. Si el aliento de Dios no desciende sobre ti, tú nunca vas a poder ser la mujer, la esposa del Cordero. Seguirás siendo una mujer cualquiera. Así es. Pero no la hija, no la mujer consagrada para ser la esposa. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, si tú te das cuenta, Adán tuvo descendencia y el Señor le dice muy claramente, vete a Génesis 5.1. Génesis 5.1 dice del 1 al 3, dice la palabra así: esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, le hizo imagen de Dios. Cuando creó a Adán, dice Dios que Dios lo hizo imagen de él mismo. Pero nada más está hablando acerca de Adán. Nada más está diciendo acerca de Adán que fue imagen de Dios mismo. A ningún otro ser le está diciendo que es imagen del Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo la palabra: el día en que Dios creó a Adán, le hizo imagen de Dios. Lo creó varón y hembra. ¿Cómo creó a Adán? Ahí está el misterio. Lo creó varón y hembra. No estaba diciendo que ya fue creada Eva. Está hablando de Adán, la esencia de Adán. Y luego sigue diciendo, los bendijo y los llamó hombre. ¿Los llamó qué? Hombre. Está hablando en plural. Los llamó hombre. Ahí ya interviene Eva. Toma Adán, toma Eva, y entonces dice, los llamó hombre. Hombre, humanidad. Adán significa humanidad. Sigue diciendo la palabra. Sí, y los llamó hombre en el día de su creación. En el día de su creación, Adán y Eva fueron creados el mismo día. Amén. Amén. Y sigue diciendo, tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza. Ya no dice a la imagen de Dios, dice a la semejanza de Adán. Engendró un hijo a su semejanza. Tú y yo hemos sido creados a la semejanza de nuestros padres, pero no de Yahweh. Por eso es necesario que Yahweh venga a nuestras vidas por medio del soplo de su vida, para que nosotros seamos reconocidos hijos del Dios Altísimo y tengamos la esencia, la naturaleza, la semejanza y la imagen del Dios vivo, de Yahweh. Pero mientras no haya el soplo de vida en nuestro aliento, el Señor Jesucristo no nos ha engendrado como su mujer. Amén. Entonces la palabra continúa diciendo, tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza según su imagen, a quien puso por nombre Set. Imagen de Adán, semejanza de Adán, hombres caídos, naturaleza caída. Cuando a Adán le es dado la autoridad de procrearse, es porque ya había salido del Edén, ya había salido del jardín del Eterno. Por lo tanto, ahí se le da la autoridad de que se reproduzca, pero a su imagen y su semejanza, ya no de Yahweh. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Sí saben que le dijo así, verdad? Sí. A ver, vamos a ver esa palabra. Dice, Juan 3.5. Juan 3.5 dice, respondió Yeshua, en verdad te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. ¿Tenéis que nacer de dónde? De lo alto. De lo alto. Por eso es tan necesario que la mujer deje las cosas terrenales para convertirse en una mujer que busca las cosas celestiales. Amén. Amén. Me pregunto, ¿estás dispuesto a ser mujer de Dios? Amén. ¿Verdaderamente quieres ser la esposa de Dios? La esposa de Yeshua. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Crucificarte. Crucificarte. Permitir que seas traspasado, horadado, perforado, atravesado y que muera la carne. Y después de muerta la carne, venga el Espíritu de Dios, sople vida sobre ti y venga el resucitar. Venga el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo sobre ti, que te conduzca a una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Necesario nacer. Y me dirán muchos, bueno, yo ya nací, hace muchos años recibí a Jesucristo en mi corazón y nací. También los que nacen en Cristo llegan a morir si no permanecen en el Espíritu. Por eso es necesario renovar día con día el conocimiento de Dios en ti, para que tú sigas creciendo, madurando y tu espíritu no muera. En el momento que comienza a vivir el alma y la carne arriba del espíritu, comienzas a ser un hombre terrenal. Pero en la medida que tú le permites al espíritu y el conocimiento de la palabra aprender en ti, tú aprenderás a sujetar tu carne y tu alma. Amén. 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 Entonces, para revelar el tercer misterio, ¿quiere que le revele el tercer misterio? Sí. ¿Sí va aprendiendo? Sí. Amén. Entonces, fíjese muy bien. El tercer misterio nos habla del Señor, que el Señor creó almas vivientes. Órale, hijo. ¿Qué creó el Señor? Almas vivientes. Y refiriéndose a los animales, les dice, el Señor creó seres vivos, pero la realidad en el hebreo dice almas vivientes, no dice seres vivientes, dice almas vivientes. Y más adelante en los siguientes versículos dice, creó al hombre. Entonces al hombre y al animal le da un mismo tipo de alma, un nefesh. O sea, ¿qué quiere decir? Los animales tienen el tipo de alma que tú tienes. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tú no vienes a Cristo, tú tienes un alma animal, que te basas y vives bajo instintos, bajo placeres, bajo gustos, bajo dominios de la carne y del alma, pero no bajo el Espíritu de Dios. Y yo me pregunto, a pesar de que has dicho que eres cristiano, ¿verdaderamente estás dominado en el Espíritu o está dominándote un alma animal? Ya están muy serios, déjenme pongo otra vez los lentes. En el espíritu. ¿Quién te domina? El alma animal, que hace que te muevas con instintos, con impulsos, ira, violencia, agresividad, enojo, frustración, odio, resentimiento, falta de perdón. ¿Ese es un alma animal? Carnal. Alguien que no ha podido controlar sus emociones negativas. Pero Dios dice que tenemos que aprender a sujetar. Amén, amén. A sujetar el alma animal. Carnal. Entonces vemos cómo el Señor está creando un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Amén. Vemos cómo Adán, perdón, que ya se me movió. Vemos cómo entonces el Señor crea el animal, crea el alma animal. Animal, ¿sí? ¿Sí puse aquí? Sí. Ok, y crea el alma espiritual. ¿Por cuál te guías? Por el alma espiritual. Perdón, no es espiritual, perdón, es hombre. Esta alma hombre y esta alma animal es lo mismo. La palabra se llama nefesh en el hebreo, ¿ok? Viene del 53:15 del hebreo, ¿ok?
¿Qué significa nefesh? ¿O qué significa alma? Alma significa propiamente aquel que respira, un animal o un hombre. Todo lo que respira, alabe a Yahweh. Los animales y los hombres tienen que alabar a Yahweh. ¿Ok? Entonces también significa vitalidad, significa aliento, significa alma, significa animal, significa apetito, significa cuerpo, significa esclavo, significa estómago, significa gusto, significa lujuria, significa vida y voluntad y muchos más mensajes. Pero solamente te leí los que quiero que vayas entendiendo. Mientras tú te sigas controlando con un alma animal, tú estás bajo el poder del apetito, los apetitos sexuales o los apetitos carnales. Pero cuando ya deseas vivir en un espíritu como un hombre del Dios Todopoderoso, te estarás moviendo bajo el Ruach HaKadosh, bajo la gloria de Dios. Y dice, y para que entendamos la connotación del alma, del nefesh, te voy a mencionar un versículo bíblico. Proverbios 27:75 dice así. No, 27:7, perdón. Dice: el alma saciada pisotea la miel. Un alma que está saciada de instintos, de apetitos inmundos, pisotea lo bueno, lo agradable, lo perfecto de Dios, la miel de Dios, lo santo. El alma hambrienta, hasta lo amargo le sabe dulce. Un alma que no conoce las cosas de Dios, cualquier cosa inmunda le va a parecer dulce y placentera. Un sexo ilícito, un adulterio, una fornicación le va a parecer placentero, sin entender que lleva connotaciones espirituales tremendas, fuertes y poderosas. Que todo aquel que fornica se llena de demonios. Todo aquel que fornica pierde su identidad, porque comparte su alma con todo el mundo. Por eso es importante que el alma se mantenga limpia, la esencia limpia, que no se contamine, que no se divida, que no se fragmente. Cada vez que tú tienes una relación ilícita, el alma se fragmenta, por lo tanto vas perdiendo tu identidad en Cristo Jesús. Y entonces comienzas a tener una identidad de animal, que solamente buscas el placer. Déjenme pongo los lentes porque los veo muy callados. ¿Cómo andan? ¿También? Sí. Se ven bonitos. Están chulos de guapos. ¿Amén? Entonces sigue diciendo la palabra. Eclesiastes 6:7 dice: todo el mundo se fatiga para comer, y a pesar de todo nunca se harta. Cuando estás en la carne, cuando estás en el mundo, te contaminas con tanta porquería que nunca te hartas. Siempre quieres más porquería y más porquería y más porquería, más pecado, más maldad. Qué tremendo, ¿no? El Seol y la muerte, miren, abren sus fauces y nunca se hartan de recibir a los pecadores, a los inmundos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el saciamiento para la boca es igual que el cuerpo. Se trata de la carne y no es espiritual. Lucas 12:16 dice así: entonces le refirió Yeshua una parábola diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Él caminaba diciéndose a sí mismo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde almacenar mis productos. Entonces dijo: esto es lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros para edificar otros más grandes. Ahí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Luego podré decir: hombre, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe. ¿Qué le dijo el hombre a su alma? Come, descansa, bebe. Y luego le sigue diciendo: alégrate, le dice. Una alegría falsa. Una alegría falsa. ¿Cuánta gente se siente a una mesa a comer y tiene un espíritu de gula y no deja de comer porque no, su alma es un alma animal? No come, traga. ¿Cuánta gente se sienta a descansar
Y se le pasan las horas y no hacen nada, todo lo deja para mañana. Mañana lo hago, mañana lo hago. ¿Cuántas personas se ponen a beber no sabiendo que aquel bebedor, aquel borracho no entrará a los reinos de los cielos? Y no terminan de hartarse. ¿Cuánta gente se goza y se alegra con los impíos, platicando de toda contaminación de la carne, de toda obra maldita, y se alegra? Ay, ya me drogué, ay, me acosté con fulanita y con sutanito, alegrándose de las porquerías del mundo. Inmundicia de la carne, hombres animales que buscan satisfacer sus propios instintos sin pensar en las consecuencias a futuro. ¿Vamos entendiendo? ¿Amén? Ok. Entonces, el alma animal come, bebe, duerme, reposa. Es su cuerpo, es un alma nefesh, un alma que está unida a la carne. ¿A qué está unida? A la carne. A la carne. Todo aquel que hace las obras de la carne, Gálatas 5:21, es un hombre terrenal, un hombre carnal. ¿Ok? Y dice la palabra que nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos tentados en base a lo que el diablo ve. Lo que el diablo ve que estás haciendo, lo que el diablo percibe que estás pensando, lo que el diablo está escuchando de lo que estás hablando. El diablo solamente pone la tentación, y tú mismo, por tu naturaleza caída, o bien los de otras iglesias, porque no son estas, los otros que están caídos, entonces les pone el diablo la tentación y luego lo caen, luego lo tropiezan. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, tenemos que entender que tenemos la misma esencia que las bestias. Tenemos que entender que tenemos la misma alma que las bestias. Por eso tenemos que aprender a controlar a la bestia que llevamos dentro. Tenemos que aprender a controlar ¿qué? A la bestia que tenemos dentro, porque tenemos el mismo alma. Pero ahora nosotros tenemos algo mayor, el soplo de vida. Amén. El soplo de vida es el que nos va a dar aliento. Fíjate lo que dice las dos simientes, Génesis 3:13, y con esto voy al tercer misterio. ¿Se quiere ir? No. A ver, vamos a aprender pues el tercer misterio y nos vamos. Amén. Amén. Dice Génesis 3:13. Y Yahweh Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Cuántas veces te has echado la culpa que tienes al lado? Un alma animal que no reconoce su maldad y le echa la culpa a los demás. Díganle de al lado y te hablan. Dicen: ay, ya me dolió. Entonces sigue diciendo: entonces Yahweh Elohim le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, más degradada serás para todo el ganado y todas las bestias. Bórrale, dijo: sobre el vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad, y aquí ponga atención, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza y tú le herirás el talón. Y entonces aquí viene la enseñanza de lo que el Dios Todopoderoso nos quiere decir acerca de lo que es ser cabeza y no cola, pero aquí en vez de cola le voy a poner talón, porque la palabra está hablando de un talón y la palabra está hablando de una cabeza. ¿Ok? Vemos que la enseñanza de los rabinos nos muestra cómo nosotros tenemos que entender cómo es el cuerpo humano o el hombre. Vemos aquí un hombre, ya saben que yo dibujo bien padre, ¿ok? Entonces, amén. Dios nos ha dado imaginación. Pues tienen muy buena imaginación, ¿verdad? Amén. Okay. Entonces, ¿qué es lo que está más alto en el hombre? La cabeza. La cabeza es lo más alto. ¿Y qué es lo que está más bajo? El talón. El talón es lo más bajo. ¿Qué es lo que nos une? Si nosotros nos vemos
en cuanto comparados a la tierra y el cielo, lo más alto está una tipología de las cosas celestiales, ¿ok? Y lo más bajo es una tipología de las cosas terrenales, ¿ok? Si hablamos de las cosas celestiales, decimos que la palabra de Dios, el Dios Todopoderoso, hace descender su Espíritu sobre los que creen en Él. Y entonces el Espíritu de Dios es el Ruach HaKadosh, el aliento de vida. Pero, ¿qué tenemos en contra del Espíritu de Dios? Un alma, un nefesh, el alma animal, ¿ok? Esto ya está un aliento de vida celestial. Y esto es un aliento de vida, de muerte, de flesh, de carne, ¿ok? Vemos entonces también que todo aquel que está conectado con la presencia de Dios, todo aquel que aprende la palabra de Dios, todo aquel que recibe conocimiento de Dios, está lleno de ¿qué? Lleno del Eterno, lleno de Dios, ¿ok? Pero todo aquel que está conectado con las cosas terrenales, con el mundo, con los placeres de la vida, con los instintos de la vida, ¿está conectado a quién? A Satanás. A lo terrenal. Si aquí está lleno, entonces aquí está vacío del Eterno. Por lo tanto, todas aquellas personas que viven bajo su carne están vacíos del Dios Todopoderoso. Ah, pero dicen soy cristiano, nada más quemándolos. Mejor no diga que es cristiano, diga que está en proceso a ser cristiano, pero no nos queme. ¿O qué opinas, mi amado? ¿Sí, verdad? Están vacíos del Eterno, no hay un conocimiento de Dios, están haciendo las cosas de la carne, están vacíos por dentro. Necesita el aliento de vida soplarles, amén. Necesita la palabra del Eterno darles vida. Amén, amén. 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 Siguen muertos. Siguen muertos. Esa es la realidad. Entonces podemos ver que cuando tú estás lleno del Espíritu del Eterno, entonces tú te estás convirtiendo en un hombre espiritual. Amén. Amén. Espíritu. Gracias por deletrarme. Amén. No, espiritual no lleva ser. ¿Ok? Entonces tú eres un hombre espiritual cuando estás lleno del Eterno. Pero si no estás lleno del Eterno, ¿qué eres? Hombre carnal. Qué bonitos son ustedes, pero la verdad es que son hombres animales. Animal, pues es que así dice la palabra, ¿no? Aquí todavía no llego a lo carnal. Aquí está hablando de un espíritu animal. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Pero si quieren le podemos poner carnal, no se lastimen. Bueno, ya recuerden que no son ustedes, son nosotros. Esta iglesia es pura belleza, esta es la esposa del Cordero. Amén. Ok, entonces vemos cómo entonces el Señor nos está diciendo que el Espíritu de Dios mora en la mente y en el corazón del ser humano. Gloria a Dios. Entonces, mente y corazón es lo mismo a estar hablando de las cosas del Espíritu. Amén. Amén. La mente y el corazón son las mismas cosas de estar hablando en el Espíritu. Amén. Pero ¿qué pasa cuando tú estás hablando del pecado, de la maldad, de la transgresión, de la injusticia, de la impiedad, de la rebelión, de la desobediencia? Tú estás hablando del alma, nefesh, alma, y estás hablando de la carne. Por lo tanto, estás hablando de muerte. De la muerte. ¿Ok? ¿Cómo es la única manera que podemos vencer las cosas de la carne? Con lo espiritual. Con lo espiritual. Por lo tanto, el Señor dice que tienes que conectar tu mente y tu corazón con las cosas de Dios. Y las cosas de Dios se llaman la Torah. La única manera de vencer a la carne es por medio de la palabra del Dios Altísimo. Le llaman en el Antiguo Testamento Torah. Y que tú le llamas Biblia. Solamente la palabra de Dios es la única que puede hacer que la carne sea sometida, sea sojuzgada. Solamente la palabra del Altísimo va a poder
sujetar o someter a la carne. Somete a la carne. ¿Ok? Si tú no estás conectado a los mandamientos, si tú no estás conectado a la palabra de Dios, la carne siempre te va a dominar. Pero cuando tú comienzas a conectarte en la palabra de Dios, tú vas a tener el poder y la autoridad, el control en tu mente de poder sojuzgar toda obra de la carne. ¿Amén? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Entonces, tenemos que entender que todo aquel que se mueve en el alma y en la carne es un mundano. ¿Es un qué? Mundano. Es alguien que se deja dominar por el mundo. Alguien que le fascina el mundo antes que la palabra de Dios. Aquellos que prefieren estar en el mundo antes de que venir a la casa de Dios. Si la palabra dice que es mejor estar en tus atrios, es mejor estar en tu casa, Señor, que 1000 años fuera de Él. Amén. Amén. Entonces el mundano prefiere los 1000 años fuera de Él y el espiritual prefiere un día en la casa de Dios. El mundano siempre va a poner un pretexto para no venir a la casa de Dios, porque está gobernado con los placeres de la carne. Y siempre te va a decir: es que tengo mucho que lavar, tengo mucho que planchar, es que tengo una fiesta con mi familia, es que tengo que ir allá. Y se olvidan de la casa de Dios. Ese es un mundano. También tiene Amén, vaya. Diabólico. Diabólico. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que Yeshua, híjole, ya no me cabe, pero Yeshua, Él redime, Amén. Él liberta Amén. y habita en la mente y en el corazón. ¿Dónde habita el Señor? En la mente y en el corazón. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo, su Ruach. Del hombre. Pero ¿quién crees que habita en el hombre animal? Hasatán, conocido como Satanás. Él esclaviza, él cautiva, él mata. Cristo vivifica. Amén. ¿Con quién te conviene estar? Con Yeshua. Con Jesucristo. Amén. ¿Con Él nos conviene estar, sí o no? Entonces tenemos que entender que el Señor lo que quiere es darnos siempre lo mejor. Amén. Amén. Entonces, por eso dice la palabra que la mujer de Dios, la esposa del Cordero, pisará, hollará con sus pies a la serpiente. Gloria a Dios. Entonces lo que Dios Todopoderoso está diciendo, que Él está poniendo en el hombre la autoridad y el gobierno para sujetar y dominar a la carne, para que a través de su Santo Espíritu pueda vencer a Satán y toda obra de la carne. Así que la mujer, la esposa de Dios, va siempre a vencer su naturaleza animal y siempre va a vencer los diseños de Satán. Por lo tanto, tú tienes que entender que la lucha siempre está en nosotros mismos. Si tú vences a ti mismo te vences en la carne y en el alma, tú podrás vencer a Satanás en cualquier punto que venga a obstruirte o a quebrantarte o a quererte destruir. ¿Amén? Por lo tanto, con esto quiero concluir. Tienes que comprender que el poder de Dios está en tu mente y en tu corazón por medio de la palabra. Amén, amén. Y ese poder se manifiesta en tus pies para que pises todo tipo de tentación que viene en tu contra. El diablo siempre va a utilizar lo que ve en ti, el cómo hablas, el cómo te comportas, el que observas. Recuerda, Satanás siempre va a utilizar los 5 sentidos de tu alma, cuerpo y espíritu. Los 5 sentidos los va a utilizar para dañarte, para lastimarte, para hacerte caer. Por lo tanto, un alma caída es un manojo de emociones, apetitos, pensamientos, percepción de los sentidos caídos. Pero tú tienes que entender que tú ya no eres un caído. Eres un hombre que ha soplado Dios aliento de vida. Y por lo tanto tienes que aprender a controlar
controlar tus instintos y tienes que dejar esa naturaleza animal para convertirte en un hombre del Dios Todopoderoso. Amén, Un amén. hombre santo. Si tú quieres ser verdaderamente la esposa del Cordero, tienes que entender que Él ya te dio la autoridad, Él ya te dio el poder a través de su Santo Espíritu, a través de la palabra de Yeshua, a través de Jesucristo, para que tú seas salvo y puedas dominar todo aquello que viene en tu contra. Levántate, vamos a orar. Amén, gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor. Vamos a orar. Si tú has entendido la palabra de Dios y has entendido que en ti hay cosas que tienen que morir, has comprendido que el Señor lo que te lleva es a morir la carne y a morir con las emociones dañadas para poder ser verdaderamente un hijo de Dios, una esposa del Cordero. Para que puedas ser la esposa de Yeshua, necesitas hacer morir esa carne. Cierra tus ojos y dile al Señor que tiene que morir en ti. Dile al Señor: Señor, muéstrame lo que tiene que morir en mí. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser un hombre animal, un hombre, Señor Dios mío, carnal. Dile al Señor. Esto es una relación entre tú y Dios. Aprendiste la palabra hoy. Has entendido que has estado fuera del diseño de Dios durante mucho tiempo. Has comprendido que tienes que dejar cosas que no te convienen. Pídele al Señor que te muestre. Adoremos, adoremos. Cierra tus ojos, abre tu boca. No esperes que yo ore por ti. No esperes a que yo ore por ti. Ora tú. Tú te conoces mejor que nadie. A Dios no lo puedes engañar. Tú sabes que tiene que morir en ti. Tú sabes que tienes que entregarle al Señor para poder ser un hombre bajo el diseño, imagen y semejanza del Dios Altísimo. Háblale. Háblale. Es el momento que la carne muera. Es el momento en que el Espíritu venga a luz. Adórale, adórale. No te escucho. No veo que estés abriendo tu boca para decirle al Señor que quite lo malo. Dile al Señor que quite lo malo. Tú te conoces, no te engañes. Nadie puede engañar a Dios. Hoy es el momento que hagas un compromiso con Dios, que hagas un pacto con Dios. Es el momento que le pidas que te des de su autoridad, de su gobierno, para que puedas sujetar la carne, para que puedas sujetar el alma y comiences a gobernar en el Espíritu. Dile al Señor: quiero ser a tu imagen, quiero ser a tu semejanza, Padre. Dile al Señor: trátame, Señor. Manifiesta tu gloria sobre mí. Haz que tu reino descienda en mí, Señor, y pueda dominar todo aquello que estorba, Señor. Hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Hazme renacer otra vez a ti, Señor. Sopla aliento de vida sobre mí, Señor, y hazme una nueva criatura, Señor, conforme a tu palabra divina. Hazme conocerte, Señor. Habla mi vida, habla mi espíritu, habla mi mente, Señor. Trae conciencia, Señor, de lo que tú eres en mí. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria sobre mí, Señor. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a anhelar, Señor, tu presencia. Ayúdame a no estar retirado de ti, Señor, sino cerca de ti. Ayúdame a ser un hombre espiritual, Señor. Un hombre bajo el diseño de la gloria tuya, Señor. Ayúdame a no poner pretextos para estar fuera de tu casa, Señor. Ayúdame a entender que lo primordial eres tú, Señor, tu casa, el conocimiento de tu gloria, Señor. Y todo aquello que no viene de ti, no provee de ti, Señor. Y todo aquello que puede esperar, Señor, que espere. Pero primero eres tú. Primero eres tú, Señor. Tú eres primero en todo, Señor.
bajo tu gracia, bajo tu mano poderosa. Que seas tú quien nos conduzca por caminos de bien y por caminos de bendición. Padre, toma mi alma, toma mi cuerpo y haz que mi espíritu, Señor, sea semejante a tu espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo sobre mi espíritu y la carne y el alma sean vencidas en el nombre de Yeshua. Amén.